sobre la fuerza magnética sobre una carga en un campo magnético uniforme. Primero, cuando se estudió la electricidad, se describieron las interacciones entre objetos con carga en función con campos eléctricos. Recuerde que cualquier carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico y a su vez, todo espacio que rodea cualquier carga eléctrica en movimiento contiene un campo magnético. El campo magnético está simbolizado como la letra B mayúscula y por ser un vector se le pone la notación del vector. La dirección del campo magnético en cualquier sitio es la dirección a la cual apunta la aguja de una brújula colocada en dicha posición. Bueno, en esta imagen podemos ver un imán de barra que va a tener sus lados opuestos, sus lados norte y sur, o sus polos mejor dicho. Sabiendo que las líneas del campo magnético siempre van a ir del polo norte al polo sur y cada vez se van a ir alejando más. Ahora sí, entrando en materia, decimos que es posible definir un campo magnético en algún punto en el espacio en función de la fuerza magnética que ejerce el campo sobre una partícula con carga que se mueve con una velocidad. Suponiendo que en esta prueba no existe ni campo eléctrico ni campo gravitacional, se puede decir lo siguiente. La magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre una partícula es proporcional a su carga y a su velocidad. Decimos que cuando una partícula se mueve paralelamente al campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre esta partícula es igual a cero. Decimos que la fuerza magnética ejercida sobre una partícula de carga positiva es totalmente opuesta a la fuerza magnética ejercida sobre una carga de carga negativa. Existen dos reglas básicas de la mano derecha para determinar la fuerza magnética que ejerce sobre una partícula en un campo magnético. La primera es, tomamos la mano derecha, cerramos los dedos y esta dirección es la velocidad a la que va la partícula. El lado opuesto, o sea, el centro de mi palma, si yo empujo, es la dirección a la que va a ir el campo magnético. Y el pulgar nos va a apuntar hacia la fuerza magnética que se va a ejercer sobre la partícula. Segunda regla, ponemos la mano así, en dirección que apuntan nuestros dedos va a ir a la velocidad. Cuando empujamos la mano es la dirección a la que va a ir el campo magnético, mientras que la dirección que apunta al pulgar es la dirección de la fuerza magnética. Decimos que la fuerza magnética se describe como la fuerza magnética, esta es la simbología de fuerza magnética, va a ser igual al valor de la carga por la velocidad por el campo magnético. Mientras que la magnitud de la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza magnética, pero como estamos hablando de la magnitud, ya no es un vector sino un escalar. Esto es igual al valor absoluto del valor de la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces esto multiplicado por el seno del ángulo, que es el ángulo de separación del campo magnético y la velocidad. Sabiendo esto, decimos que existen diferencias importantes entre las fuerzas eléctrica y magnética. Una de ellas es el vector fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico, en tanto que el vector fuerza magnética actúa perpendicularmente al campo magnético. La fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con carga sin importar si ésta se encuentra en movimiento, en tanto que la fuerza magnética actúa sobre una partícula con carga solo cuando ésta está en movimiento. La fuerza eléctrica efectúa el trabajo al desplazar una partícula con carga, en tanto que la fuerza magnética asociada con un campo magnético estable no efectúa trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Ahora vamos a hablar de la unidad del campo magnético. En el sistema internacional decimos que la unidad del campo magnético es igual a Newton, pero en varios textos encontramos que va a ser igual a Tesla. Y sabemos que una Tesla es igual a Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Pero como decimos que un ampere es Coulomb sobre segundos, esto también puede quedar que un Tesla es igual a un Newton sobre ampere por metro. También en varios textos encontramos que la unidad puede ser Gauss. Entonces decimos que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces decimos que un electrón en un cinescopio de una televisión se mueve hacia el frente del cinescopio con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo a lo largo del eje X. Rodeando el cuello del tubo hay bobinas de alambre que traen un campo magnético de 0.025 Tesla de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60 grados.
con el eje X y se encuentran en el plano XY. Calcule la fuerza magnética sobre el electrón. Vemos que acá tenemos la gráfica. Tenemos un plano en 3 dimensiones. Nos decían que la velocidad va en dirección de X. El campo magnético tiene un ángulo de 60 grados entre X y Y. Y esto comparándolo con con la primera ley de la mano, decimos que es lo siguiente. Cuando cerramos los dedos, vemos la velocidad, el vector de la velocidad. El vector del campo magnético viene hacia este lado, que es cuando empujamos la palma de la mano. Pero como estamos hablando de un electrón que es de carga negativa, va a ir hacia el lado opuesto del pulgar. En este caso va a ir hacia abajo, como se muestra en el plano cartesiano. Ahora anotamos los datos que nos dan los ejercicios. Tenemos que nos da una velocidad, nos da el valor de la carga, que es el electrón, nos da el valor del campo magnético y nos da un ángulo. Entonces, sabiendo que la magnitud de la fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad por el campo magnético y todo esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo, entonces solo sustituimos los valores. Entonces decimos que el valor de la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, todo esto multiplicado por 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo, que es la velocidad de la partícula, multiplicado por 0,025, que es la magnitud del campo magnético, pero como nos están dando en Tesla y sabemos que una Tesla, como lo decía anteriormente, es igual a Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo, y todo esto a su vez multiplicado por el seno del ángulo. Entonces decimos que este Coulomb, como está multiplicando, se cancela con este que está dividiendo, igual que estos metros sobre segundo se cancelan sobre estos metros sobre segundo. Ya haciendo los cálculos matemáticos, nos da que la magnitud de la fuerza magnética es igual a 2,8 por 10 a la menos 14 newton. Bueno, a continuación hablaremos sobre la ley de Ampère. La ley de Ampère fue descubierta por André-Marie Ampère, el cual nació en Lyon, Francia, el 20 de enero de 1775. Se considera que André-Marie Ampère fue uno de los primeros descubridores del electromagnetismo, el cual relaciona el campo magnético a través de la causa que lo produce, es decir, una corriente eléctrica la cual circula por un conductor eléctrico, el cual también relaciona el teorema de Gauss a partir de el campo eléctrico. La ley de Ampère también nos es muy útil para el cálculo de campos magnéticos creados por determinadas distribuciones de corriente. Bueno, ahora tenemos un claro ejemplo de lo que nos dice la ley de Ampère, que toda corriente que genera a su alrededor un campo magnético. Entonces acá tenemos un conductor eléctrico que es un cable, la cual tenemos una corriente eléctrica que lo denotamos con la flecha roja y lo simbolizamos de la letra I, la cual la corriente eléctrica en el centro en el cable está anotada con el punto rojo en medio del cable, y la cual tenemos una línea de inducción que sería el campo magnético, que lo denotamos de una línea punteada de color azul. Si tenemos la perspectiva y miramos en este ángulo, observamos la siguiente imagen, la cual está la línea de inducción, el cable y el centro de la corriente. Entonces, por regla de la mano, si tenemos la corriente en dirección hacia afuera, tendríamos que el campo eléctrico estaría girando en sentido antihorario. Pero si tenemos la corriente hacia adentro, que lo denotamos con una X, entonces tendríamos que, por regla de la mano, que si va hacia adentro, el campo eléctrico iría en sentido horario. Y la cual tendríamos que el campo magnético sería tangente a la línea de inducción. Entonces iría en ese sentido, ya que el campo magnético estaría girando en sentido horario. Bueno, para el cálculo de los campos magnéticos a través de una corriente, Ampère desarrolló la siguiente ecuación, la cual observamos que es
la integral cerrada de un campo magnético por una diferencia de longitud que es igual a mu por la intensidad neta que atraviesa la corriente, la cual decimos que mu que es una constante, la cual es la permeabilidad magnética en vacío. Entonces, a través de eso y al desarrollar la integral tenemos la siguiente ecuación, la cual decimos que el campo magnético es igual a mu sub 0 por la intensidad eléctrica por 2pi por radio. ¿Qué es 2pi por radio? Es la distancia que hay del centro de la corriente eléctrica hacia donde nos da el campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos del punto rojo hacia la línea azul. Entonces, esto como es una circunferencia, entonces la longitud de ella la denotamos como 2pi por r. La cual, para desarrollar estos cálculos, tenemos pues esta ecuación. Entonces, entre mayor sea la distancia del centro hacia el campo, entonces tendremos que el campo va a ser menor, ¿sí? Pero si tenemos menor distancia, pues tendremos que el campo será mayor. Y viceversa, él es inversamente proporcional, pero si tenemos una corriente eléctrica mayor, pues tendremos mayor campo. Si tenemos una corriente menor, tenemos menor campo y sería directamente proporcional. En este espacio les voy a compartir información sobre la ley de Faraday. Bueno, la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831, creador de ideas centrales en torno a la electricidad y el magnetismo. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Dicha ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender mejor esto, pues Faraday hizo un montón de experimentos. Sin embargo, su principal, lo que él hizo fue tomar una batería que aportaba corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina, que son cables metálicos enrollados sobre su propio eje. Y cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético, que pues es cambiante en el tiempo por el movimiento, generaba un voltaje en la bobina grande que podía medir galvanómetro. Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló 2 solenoides. Entendamos por solenoide que es una espiral de un material conductor que tiene la capacidad de generar un campo magnético a través de la aplicación de una corriente eléctrica en su interior. Generalmente eran de alambre alrededor de un aro de hierro, y vio que cuando por medio de un interruptor hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. Faraday atribuyó la aparición de corriente a los cambios del flujo magnético en el tiempo. Digamos que el voltaje inducido será igual a la variación en el campo de un campo magnético. La fórmula de la ley de Faraday es la que a continuación se muestra. Como ejemplos de aplicación de la ley de Faraday, prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en esta ley, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. El motor, ejemplo, digamos que el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético, una cocina eléctrica, tenemos los microondas y las lámparas, digamos, que vemos en la calle, pues todas están basadas sobre esta ley de Faraday. Bueno, les dejo también un ejercicio aplicativo sobre esta ley. Pues ahí nos detallan el paso a paso para llegar al resultado.